Muy buenas tardes. Para el Centro Agenda Joven es un placer recibirlos por segunda vez para, en esta ocasión, la lección y taller inaugural para el módulo número uno, Alteractivismo, Juventudes y Juventudes Centroamericanas. En este caso contaremos con la participación de la catedrática investigadora de la Universidad de Costa Rica, la doctora Sonia Angulo Brenes. La doctora Sonia Brenes es catedrática e investigadora de la Universidad de Costa Rica, adscrita al Centro de Investigaciones Históricas de América Central, doctora en Historia por la UCR y con una especialización en Memorias Colectivas, Derechos Humanos y Resistencias de la Flaxo y Claxo. Su trayectoria internacional incluye valiosas estancias de investigación en instituciones de alto prestigio, como el Instituto de Historia del CSIC de España, la Leibniz Universität de Hannover y el Ibero-Amerikanisches Institut en Berlín. En su prolífica producción científica se refleja en una última publicación reciente de varios libros y también capítulos académicos con editoriales como Teseo y Claxo. Asimismo, en su activa participación en comités editoriales y comisiones institucionales de género y revisión curricular. Dentro de sus publicaciones recientes tenemos Culturas Obreras Bananeras, el codiciado Oro Verde de las huelgas bananeras y sus diversos actores en el Pacífico Sur, publicado en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central, El Barrio, Conejo Fischi, de Carmen Lira y la construcción de la ciudad aristocrática, desigualdad desigual y conservadora en Costa Rica, publicado en la revista de Filología y Lingüística de la Universidad de Costa Rica, y también Un disidente en el Caribe costarricense, el pensamiento de Dolores Joseph, en Historias Conectadas del Caribe, Europa, África y las Américas, publicado en la editorial Teseo. Sin mayor retraso y creo que nos quedamos un poco cortos presentando a Sonia. Cabe decir que es una gran profesional y también una calidad humana impresionante. Las y los dejo con la presentación de la profesora y después pasaremos a un espacio de preguntas en la que ustedes podrán hacerle sus consultas a la doctora. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, por favor me dice. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, agradecer a ustedes, al Centro Agenda Joven, eh, a Roy, que lo conozco desde ese tiempo, y a los demás la invitación que me hacen, porque, bueno, para empezar, traigo una presentación, pero para iniciar, venía un poco nerviosa porque a pesar de que yo trabajo con jóvenes todos los días, porque doy clases en estudios generales de la Universidad de Costa Rica, conversar con jóvenes centroamericanos sobre autoritarismo y sobre las posibilidades de resistencia política y de movimientos sociales juveniles, me parece un desafío gigante en este momento histórico, ¿no? Porque para no ser muy grande la introducción, o sea, hoy pienso por qué desde Centroamérica, por qué desde América Latina, por qué desde el mundo estamos volviendo a las formas, digamos, dictatoriales que teníamos en los años 30, en los 60, y las estamos volviendo a partir del voto. Es decir, estamos volviendo a una dictadura ya no con un golpe de Estado o una imposición, sino democráticamente, votando por digamos, vamos a decirlo así, personajes de la política partidaria que tienen una propuesta de derecha, incluso extrema derecha, en algunos casos muy clara, y que aún así como jóvenes están ustedes votando en favor de, y estamos en general la sociedad votando por ese tipo de regímenes, ¿no? Entonces, esa pregunta yo quisiera como que al final la pudiéramos, más bien vengo con la idea de que conversemos un poco y que ustedes me devuelvan esa pregunta, porque yo vengo como con algunas hipótesis, pero no tengo una claridad de qué está pasando, ¿no? Entonces voy a compartirles mi presentación
que es más como una cuestión básicamente como de ideas, no, no traigo, digamos, algo tan estructurado porque quería como más bien ir generando algunos pensamientos, algunas ideas a partir de la invitación que ustedes me hicieron. Entonces voy a compartir, vamos a ver, ahí está, vamos a ver. Por favor, me dicen si se ve. Sí se ve. Sí, sí. Entonces yo para iniciar la discusión y espero no cansarles mucho, les propongo trabajar hoy cuatro puntos. En el título no puse uno más, que es democracia, bueno, autoritarismos, pero antes de autoritarismos quería trabajar con ustedes populismos y juventudes, ¿no? ¿Qué posibilidades hoy hay para la juventud en términos del contexto en que nos estamos moviendo? Y los centré principalmente en el contexto contemporáneo, es decir, siglo XX. Entonces yo quisiera como apuntar hacia esa línea de discusión partiendo de tres ideas fundamentales. Una que tiene con tres elementos históricos que me parecen fundamentales. Una que tiene que ver con la llegada del fascismo, y no voy a entrar a dar mucho detalle, quizás ustedes ya conocen la historia, pero que son tres puntos que me parecen fundamentales para entender, yo creo, hoy lo que está pasando, ¿no? Mi presentación se centra entonces en el siglo XXI, pero yo quiero irme un siglo atrás, así en 5 minutos, con tres elementos. Uno, que tiene que ver con la propuesta, digamos, de los regímenes autoritarios que surgen con lo que se llama el fascismo a inicios del siglo XX y que tienen como preponderante la configuración de una sociedad que se basa en un líder em, que tiene como lógica el control de las masas, pongamos entrecomillado, populares, ¿no? Y que controla la sociedad y rige, digamos, un momento determinado de la sociedad, ¿no? Que es el tema del fascismo y luego el nazismo. Y cómo hay toda una construcción narrativa, ideológica, política, histórica, de que el modo que tenemos que operar como sociedades es un régimen autoritario, como digo, donde hay una persona que coloca como elemento central su dominio, coayudado con otras cuestiones como el ejército, las fuerzas militares, etcétera, pero que toca como su dominio y que además impone una forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, yo quisiera como empezar con eso porque además la presentación la voy a terminar con el neofascismo. Entonces, de alguna manera estoy haciendo un spoiler porque quiero empezar con esta cuestión de cómo el siglo XX nos trae esta idea del fascismo y del nazismo que se vuelve a representar hoy en el siglo XXI como neofascismo, ¿no? Esa es la primera idea que quiero traer así muy rápidamente histórica. La segunda tiene que ver con la llegada de la Guerra Fría. Bueno, además, bueno, la tercera yo ahorita la explico, que tiene que ver con este, digamos, visión del mundo bipolar entre aquella, digamos, división entre los países de Estados Unidos y Rusia, ¿no? En ese momento la Unión Soviética y que tiene que ver con una lectura que a mí me llama mucho la atención, porque la Guerra Fría, depende del historiador o historiadora que uno asuma, hay gente que dice que empezó a inicios de la larga Guerra Fría, inicios del siglo XX, pero que termina en 1989, 1989-90, ¿no? Y que crea un mundo bipolar, un mundo donde hay comunistas que luchan, digamos, por una consolidación de una ideología y un mundo donde principalmente Estados Unidos intenta dominar a través de esta cuestión de la consolidación, ¿no? De un capitalismo. Y los traigo a colación porque hoy, digamos, los líderes, los presidentes actuales, digamos, de América Latina, están trayendo otra vez este discurso. Lo interesante es que el discurso está viniendo otra vez entre capitalistas y comunistas, pero sin Guerra Fría y sin comunista necesariamente, digamos, como se caracterizaba un comunista en el siglo XX. Es decir, ¿qué sería hoy un comunista? ¿Y por qué hoy, digamos, un Javier Milei habla de un comunismo que ya no es un comunismo? Si son costarricenses, la presidenta Laura Fernández hoy habla de un comunismo que de alguna manera el comunismo que tratan de traerse hoy ya no existe históricamente, fue en el siglo XX, ¿no?
Y el último elemento, ya para empezar la exposición, tiene que ver con el tema de la consolidación de dictaduras en América Latina. Yo encuentro, y no soy, digamos, no soy yo, sino que diferentes historiadores lo han destacado, dos momentos en las dictaduras latinoamericanas, ¿verdad? Especialmente los años 30, con estas primeras, bueno, Costa Rica tuvo su dictadura en el 17, 18, pero bueno, hay, digamos, dos tendencias, los años 30, que tienen con esta idea de una dictadura basada en una figura específica, que es la que domina, digamos, todo lo que hace el, todo lo que controla, controla el país, digamos, su espacio territorial, y las del 60, 70 y 80, que son las que más conocidas y que son la fuerza militar, las fuerzas militares, las que controlan, digamos, el espacio, y es el terror como gestión estatal el que se establece. Coloco estos tres antecedentes para discutir entonces el siglo XXI, ¿no? Porque si no los coloco, siento que entonces no se entiende bien qué es lo que pasa desde mi punto de vista en este, digamos, momento histórico. Entonces, yo quiero traer eso porque hay una cuestión que me parece muy interesante que es, ¿qué pasó? ¿En qué momento fue que olvidamos eso para pensar hoy en la posibilidad de votar? Es que estamos votando, entrecomillado, digamos, si podemos decirlo así, democráticamente por líderes que se manifiestan totalmente autoritarios. Entonces voy ahora sí ya a entrar a la presentación. En este momento no se veía nada porque estaba yo dando estos tres antecedentes. Pero ustedes en la filmina, si ya la pueden ver, encuentran tres figuras que han sido, digamos, desde por lo menos Milei muy poco, digamos, más tarde, Bukele a partir como el de 2016, 17, han empezado a hacer Maduro y mucho más adelante, en el siglo, inicios del siglo XXI, han empezado a hacer renombre. Y aquí les traigo un pequeño texto que quisiera leerles como para empezar a entablar la discusión. Y dice lo siguiente, en la década de 1990, la democracia pareció convertirse en el único régimen posible, en el único régimen político posible. Entonces, lo que yo les decía, digamos, en un contexto en donde lo que veníamos viendo eran regímenes autoritarios, guerras, la caída del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, venía a pensar que lo que íbamos a convertirnos era en una democracia y en democracias estables, ¿no? Y dice Andrés Malamud, 3 décadas más tarde, o sea, 2000, 2010, 2020, la encontramos asediada por los populismos desde adentro y por las autocracias desde afuera. Y entonces él se pregunta, se lo preguntan cuando estaba todavía Trump su primer gobierno, ¿podrá sobrevivir a las amenazas que hoy encarnan Donald Trump por un lado y el régimen chino por el otro? Posiblemente sí, se responde él, pero deberá reformarse. Eso no es novedad. La democracia siempre ha sido el más adaptable de los regímenes conocidos. La incógnita reside, dice él, en las formas que adoptará y en los procesos que las modelarán. Quería empezar con esto entonces porque yo creo que es interesante pensar que hoy lo que estamos viviendo son democracias, no sé si llamarles así, democracias autoritarias o lo que, digamos, más precisamente se llamaría autoritarismos legalizados. Entonces, con eso quisiera ahora sí ya empezar. Y quisiera como conversar de un tema que en realidad no era la charla, digamos, el elemento central, pero es que sin entender el populismo yo no puedo entender el autoritarismo. Entonces, quisiera empezar precisando que el populismo no es un elemento nuevo, no es algo del siglo XXI, es un elemento que surge ya, bueno, Hitler tenía elementos ya desde el nazismo populista, ¿no? Y la Guerra Fría tiene, digamos, ya a la salida de la Segunda Guerra Mundial, entrada a la Guerra Fría, hay, digamos, líderes que se pueden llamar populistas, pero es en el siglo XXI y creo que con más fuerza en países como las de nosotros, Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, ¿no? Que el populismo entra, digamos, con más fuerza y es lo que empieza a hacer. Esa es mi lectura, que hoy aparezcan los autoritarismos, ¿no? O sea, la entrada para mí, si yo lo reviso históricamente, no entró necesariamente el siglo XXI con un autoritarismo, entró con una democracia que parecía estable en muchos países latinoamericanos, en algunos países centroamericanos,
y que supuestamente generaba la consolidación de una sociedad mucho más, digamos, fortalecida políticamente, ¿no? Entonces, para mí, el primer juego, digamos, el primer elemento que se coloca para entender el autoritarismo hoy es el populismo, porque el populismo tiene un juego para mí muy, muy interesante en el sentido de que se expresa de una forma, pero en el fondo tiene otras caras y otras sombras, ¿no? Entonces, para quienes, digamos, no conozcamos el populismo, el populismo es una forma que se da en democracias particularmente o que surge en democracias particularmente desiguales. Entonces, si ustedes pueden ir rastreando, no traje desgraciadamente no se me ocurrió hasta ahora una cronología, uno puede ir encontrando cómo cada vez más estas sociedades que supuestamente salían y que eran, digamos, fortalecidas, empezaron a cada vez verse o reflejarse lo que eran, ¿verdad? Cada vez más, digamos, más desiguales. Y con la pandemia, la situación, digamos, terminó de expresarse en esas democracias desiguales, ¿no? Entonces, ¿por qué este texto es de Federico Fritzenstein que habla, no lo puse ahí, disculpen, que habla un poco de eso y dice él textualmente, es decir, en lugares donde la brecha de ingresos crece un montón y, por supuesto, hay muy poca gente con ingresos altísimos, mucha gente con condiciones cada vez más desiguales y las formas en que, vamos a ver, recibimos la legitimidad y la representación democrática decrece, ¿no? Entonces, es la aparición de una sociedad excesivamente desigual, donde hay gente que tiene grandes privilegios, ¿verdad? Y que tiene ese grandes privilegios no estudiar, estudiar no es un privilegio, estudiar es un derecho, ¿no? Sino más bien grandes privilegios como ser, digamos, el 1% con más dinero, digamos, en el mundo y entonces los ingresos crecen, pero una gran cantidad de personas quedan en la condición de desigualdad, cosa que tampoco es nueva, pero que se refuerza o se acentúa con la pandemia y que tiene que ver con, y eso es lo que yo leo, una necesidad de ver soluciones que ya no son las soluciones tradicionales, ¿no? O sea, que digamos que la gente que vivía en condición de pobreza a final del siglo XX y más o menos la primera década del siglo XXI no va a ser la misma necesidad ni la misma situación de pobreza que va a suceder, por ejemplo, a partir de la pandemia o antes, unos años antes de la pandemia. Entonces, las soluciones políticas que se empiezan a dar ya no funcionan aquellas soluciones que venían dándose en el siglo XX o en el inicio del siglo XXI, sino que la gente está buscando, le hace esta palabra, desesperadamente, soluciones que lo saquen, digamos, de su situación, porque su situación ya no se ve ya de una manera en la que es determinante. Aunque tal vez no lo sea así, la lectura que yo tengo es que las personas ya ven su situación de forma determinista, perdón, más que determinante, y entonces buscan determinadas soluciones. Y aquí llegan un conjunto de figuras, principalmente hombres, en la política, principalmente centroamericana, y voy a centrarme y latinoamericana, pero no solo ahí, en el mundo en general, que empiezan a dar una mirada, vamos a ver cómo decirlo, en esa desesperación muy necesaria. Y con esto no quisiera que se me malentienda, es decir, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo o no, lo que estoy diciendo es que para esa población que es mucha y que vive en condiciones de pobreza, que alguien empiece a hablar por ellos y que diga que además va a generar política, digamos, una política y acciones diferentes a lo que se venía dando anteriormente y lo pueden ver, por ejemplo, Costa Rica digamos, los partidos más tradicionales, Liberación Nacional y el Partido Social Democracia, perdón, Social Cristianismo, empiezan ya a perder, digamos, por ejemplo, personas electorales, gente en la materia electoral, porque las soluciones ya no son las que ellos quieren. En El Salvador también se puede ver, o sea, Arena y el Frente, el FML, pierde también porque hay una cuestión que ya la gente no quiere escuchar. Y a la gente nada más le empieza a generar un cierto ruido esta cosa de la izquierda y la derecha, ¿no? Entonces aparecen líderes que juegan con esto el populismo.
Y Federico Freidenstein hace cuatro o seis características que me parecen muy interesantes, que es la idea de un líder, que como les digo, principalmente son hombres que se presentan a la sociedad de otra manera. No sé si pueden ir pensando en figuras, o sea, un Bukele que utiliza las redes sociales, que se presenta a más como muy, bueno, tiene cuando él es, si no estoy equivocada, él tiene 38 años en su primera gestión, es un hombre joven, que se presenta con una gorra para atrás, que se presenta, digamos, con una cuestión más, con un discurso además de que él se está alejando de la política más corrupta y que él viene a dar como una medidas o medidas diferentes para salir de aquello que ya, de la pobreza y de las condiciones de pobreza que ya los partidos tradicionales no podían darlo. Entonces empieza a crear esta idea de un líder salvador, que insisto, no nuevo, pero que lo acentúan ahora ellos mucho más, de que vienen totalmente diferenciados de la política tradicional, no son corruptos, y van a sacar a esa población que está muy desolada, que ha estado muy excluida de la pobreza. Entonces se convierte, como dice ahí, en un péndulo político en donde lo que sucede es una visión sacralizadora de la sociedad, ¿no? Que hay un líder que nos ilumina como verdaderos, digamos, miembros de un pueblo, ¿no? Y entonces se resignifica, ahorita lo voy a ver un ratito, el tema del pueblo. ¿Quién es el pueblo, no? Bukele lo decía en la segunda, cuando se lanza por segunda vez, si el pueblo quiere que quedemos, vamos a quedar. Entonces, claro, cuando ellos resignifican el pueblo, si el pueblo vota por ellos, entonces ese pueblo, que ahorita vamos a ver quién es, de alguna manera es una justificación para decir que entonces el pueblo es el que quiere que queden. Entonces, el populismo, lo que, para no hacerlo muy grande, porque tenemos que llegar al tema de juventudes, tiene que ver con esa idea de una figura que viene a situarse y resignificar la narrativa política partidaria y que le dice a la gente que aquella gente que va a ser excluida ya no lo es. Y a través de una serie de cuestiones que si quieren vamos a discutir ahora en preguntas y respuestas, van a hacer que la gente empiece a creer en ellos. Entonces, vean que crean un mundo, es como un mundo ficticio, o sea, es un líder que no es corrupto, un líder con ideas nuevas, un líder que se presenta incluso sin ideología. La primera gestión de Bukele, él no dice qué es, o sea, estuvo con el frente, pero él nunca dice soy de derecha, soy de izquierda, él no lo dice. Digamos, pienso con Rodrigo Chávez, él no dice qué es. Luego ya él, digamos que uno lo lee, pero al principio es sin ideología. Luego crean un pueblo que los acepta, que los sigue. Y crean la idea de que al otro lado, el que no lo sigue es un enemigo que no entiende a ese pueblo y que no entiende las formas en que, digamos, que quiere seguir sus privilegios. Por eso yo aclaré, porque la discusión ha sido, por ejemplo, aquí en Costa Rica, ¿quiénes son los enemigos del actual, del gobierno anterior y ahora de la actual presidenta? Las universidades, ¿no? Y entonces colocan que aquello que es que cuestiona son los enemigos. Y son los enemigos porque, y este es el discurso, tienen una serie de privilegios, como la educación, que no quieren, digamos, dejar de tenerlos. Y que entonces no quieren, ese es el discurso de estos gobernantes, que hay una serie de conjunto de personas que no quieren dejar sus privilegios y entonces al otro conjunto de personas que son la mayoría no les, digamos, no los dejan ellos, por lo tanto no los dejan entrar. Entonces vean que es una creación como de un mundo. Yo me lo imagino siempre como un mundo ficticio donde hay un líder muy carismático, eh, un pueblo que supuestamente es como lo apoya, digamos, y un conjunto de enemigos que se crean, ¿no? Entonces se van creando según corresponda. Y va recortando, van recortando. Y además el discurso, y por eso empecé con la democracia, es que ellos son elegidos democráticamente, ¿no? Y juegan también un discurso muy interesante que es, aquí en Costa Rica sucedió en estas elecciones, que es, ojalá que la Asamblea Legislativa quede con la mayoría de diputados del partido oficialista. Y claro, suena, ¿no? Porque entonces la gente, el discurso es, bueno, a ustedes que están en la pobreza, que viven en condiciones terribles, ha sido porque hay una corrupción y ha sido porque
el ejecutivo no puede, y eso también lo tiene, pienso mucho en Bukele y pienso mucho en el partido de nosotros, pero podemos verlo. Creo que Daniel Ortega es una historia un poquito diferente, pero podemos verlo en varios ejemplos de Centroamérica, de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces es este ejecutivo que quiere hacer cosas por ustedes, no lo puede hacer porque el legislativo lo está obstaculizando. Entonces, tengamos un partido, y eso es por lo hizo Bukele en la segunda elección, y lo hizo Trump también en esta segunda elección, tengamos una asamblea, un congreso que sea de mayoritariamente del partido oficialista. Entonces, el discurso es muy, entonces la gente, claro, uno lo escucha y parece muy motivadores. Vamos a tener entonces un poder judicial donde, digamos, la parte de jueces y todo va a estar vinculada al partido oficialista. Va a tener el partido oficialista, bueno, digo oficialista porque sí que está en el poder, donde va a pensar las cosas y una asamblea legislativa que va a mandar cosas y no va a obstaculizar. Porque entonces todo, digamos, va a ser del partido y van a aprobar. Entonces la discusión es, y le vamos a dar una solución. Claro, pero detrás de eso, ¿qué significa? Si ustedes piensan en la definición más elemental de la democracia, es la división en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que legalmente y democráticamente estamos votando por un autoritarismo, una democracia autoritaria, un autoritarismo legalizado, una dictadura, porque entonces ya no hay división de poderes, es los tres poderes uniéndose en una sola lógica. Entonces es muy interesante, a mí me parece que el populismo deberíamos leerlo más y pensarlo más porque creo que es el punto que estos grandes, y aquí tienen ustedes a Nayib Bukele, tienen en términos de cómo llegan luego al autoritarismo, ¿no? Esa es por lo menos mi lectura y que les quise presentar hoy. Luego ya hay una serie como de cuestiones interesantes, ¿no? Ellos tienen un discurso que ya les hablé al principio muy neutral, muy de no hay ideología, no somos ni la derecha que no hizo, digamos, lo que no pudo hacer cosas, ni la izquierda que además, o sea, tampoco pudo hacer, digamos, no pudo resolver las condiciones de precariedad que está viendo el país. Hay una discusión también de la delincuencia profunda, ¿no? Entonces hay un discurso de vamos a incorporar más control militar en el caso de los países, los cuatro países centroamericanos, excepto Costa Rica, pues no tenemos ejército, pero sí hay, digamos, una inversión en seguridad. Y entonces, claro, hay todo un discurso que tiene que ver luego y que se crea con un elemento que está volviendo fuertemente, que es el nacionalismo radical. Entonces, cada vez más hay un discurso. Y Trump lo hace muy bien en esta segunda campaña, que es un discurso de tenemos que recuperar Estados Unidos para los estadounidenses. Y entonces empieza una discusión de la seguridad, por un lado, invertamos en toda la parte de seguridad y de inversión del ejército para controlar, digamos, el narcotráfico, para controlar la inseguridad. Y por otro lado, un discurso antimigrante de volvamos a nuestros países, a quienes supuestamente pertenecen, que lo que hacen es generar lo que se llama un nacionalismo radical. Entonces, claro, eso em, va interviniendo en nuestra mente y creo que tiene que ver con eso de que, por ejemplo, hoy la mayoría de países siguen votando. Independientemente si hay o no, y que se ha cuestionado mucho, por ejemplo, en diferentes países el papel del Tribunal Supremo de Elecciones, pero sí se sigue votando por estos, digamos, candidatos. Y hay una cuestión muy interesante, que no sé si ustedes lo han visto, que es la gente no reacciona. O sea, hay cosas que uno dice, pero ¿qué está pasando? O sea, se está interviniendo una asamblea y la gente no reacciona. Se está violentando a periodistas y la gente no reacciona. Hay como una naturalización porque hay una creación de un enemigo que está muy establecido y ahora sí ideológicamente, y que la gente dice, sí, es que son los que nos están negando. Lo que les decía, en el caso de Costa Rica, somos las universidades públicas las que somos los enemigos y se está naturalizando. Entonces, ahora quienes trabajamos en la universidad pública o quienes estudiamos en la universidad pública se nos ve como enemigos de esa otra parte que no puede entrar a las universidades porque desgraciadamente no puede, digamos, no tenemos la cobertura. Ojalá tuviéramos mucho más, un fondo mucho más amplio de educación superior para poder tener mucho más amplitud. Entonces hay una muy fuerte parte de personas jóvenes que quedan fuera del sistema educativo superior y que crean esta, digamos, ya bipolaridad entre quienes estudian, por ejemplo, y pueden estar en una universidad y quienes no. Entonces, claro, hay una cuestión, un discurso que va apelando a un conservadurismo, ¿no? Aunado, y rápidamente, porque quisiera ir como al autoritarismo,
aunado a una cultura popular, que además yo creo que el ejemplo, a mí me parece muy interesante el ejemplo de Nayib Bukele. Cuando digo interesante no es que estoy de acuerdo, cuando digo interesante lo estoy diciendo más en términos de investigación para entender hoy qué está pasando, porque él juega muy bien. Si ustedes ven, él va jugando, además él es publicista y tiene un equipo de trabajo fuerte, pero él va jugando y va generando lecturas diferentes. Por ejemplo, al principio era el joven con la que les decía yo, con la parte con la gorra atrás, que tuiteaba, que usaba una suéter siempre, siempre se le veía como una suéter como de cuero. Luego salió, no sé si recuerdan, hubo un momento en el que él cambia su narrativa. Ah, bueno, y que sale además en la conferencia de la ONU, la primera conferencia que él da, diciendo, miren, voy a tomarme una selfie porque además esto va a ser más viral que lo que yo diga y lo que digan ustedes. Entonces, claro, eso para mucha gente ese discurso revolucionó. Pero luego sale en un momento determinado, en su si no me equivoco, en su segunda candidatura, con un discurso más conservador, con una línea ya, saca a su familia, dices que vamos a tener un hijo, y luego al final, digamos, esta es una de las últimas fotografías que él tiene, donde si ustedes ven, ya él cambia su forma de vestir y tiene que ver ya con otra forma y otra llegada, digamos, a una población con el que él quiere llegar. Entonces hay también un énfasis en la cultura popular, un manejo de esa cultura popular. Aquí, por ejemplo, el expresidente Rodrigo Chávez usaba mucho palabras populares que de alguna manera hacían que la gente se sintiera, por lo menos la mayoritariamente que votó, que en este caso no eran jóvenes, se sintieran, digamos, más vinculados. Entonces, bueno, quería empezar con esto del populismo porque para mí es el primer paso, y ahí lo dice en el último punto, el fascismo, digamos, el fascismo no es populismo, pero el populismo en cualquier momento puede llegar a ser fascismo, que es lo que yo les digo cuando uno puede colocar esta idea de que en algún momento determinado entra una dictadura legalizada y que entra una idea y una ideología que se va colocando y una construcción de un enemigo y de una división, una polaridad de la sociedad antimigrante, xenofóbica, conservadora, transfóbica, homofóbica, que se va consolidando y va generando eso. Entonces quería empezar con eso porque yo creo que no se entiende bien el autoritarismo en relación con el populismo. Y aquí nada más rápidamente entro a esta idea de que existe un pueblo soberano. Los populistas juegan con esto y nosotros, les digo, también la idea de pueblo no es algo nuevo. La idea de pueblo ya es, digamos, característica del siglo XX, pero es interesante cómo hoy otra vez vuelven a jugar con el pueblo. Entonces, el pueblo, por ejemplo, lo que dice ahí, la voz del pueblo es la voz de Dios. Nosotros somos el pueblo. El pueblo decidió que teníamos que seguir nosotros. El pueblo fue el que mandó. Entonces, vuelvo otra vez a Bukele. Disculpen que habla tanto Bukele, pero es que creo que es un ejemplo bien interesante. Él en algún momento, ¿qué hacía? Llevaba a la gente, cuando él hacía cosas como intervenir en la asamblea, llevaba a la gente, la ponía en las plazas y entonces le preguntaba, ¿quieren que hagamos tal cosa? Y la gente les decía, sí. Entonces él decía, ah, es la voz del pueblo, no soy yo. Entonces vean cómo cambia, por ejemplo, de un Jorge Videla en Argentina en los años 70, que era un dictador de las fuerzas militares que controlaba, o un Pinochet que decía, en este país no se mueve una hoja si no lo ordeno yo, a un nuevo dictador, a un nuevo régimen autoritario que dice, no, no soy yo, es el pueblo el que está optando por mí. No, no soy yo, es que la voz del pueblo es Dios. No, no soy yo, es que es el pueblo el que está diciendo, somos nosotros parte de ese pueblo. Entonces se ve como, digamos, van utilizando, por eso yo me pregunto siempre si hay realmente un pueblo soberano, ¿quién es el pueblo? Porque además dentro de ese pueblo excluyen a quienes, digamos, tienen alguna voz disidente sobre este aspecto. Y de forma, digamos, yo no he hablado de lo que ha sido ahora el exilio de mucha gente, la persecución política, eh, incluso, digamos, amenazas de muerte, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, realmente, digamos, eso tiene que ver con eso que les decía del populismo. Aquí ustedes tienen una cita de un sociólogo, si no estoy mal, neozelandés, que dice, estos populistas tenían una gran habilidad a la hora de apelar al pueblo para que subiera al escenario de la historia solo para amordazar, mutilar y asesinar en nombre del pueblo, destruyendo de este modo la libertad y la igualdad política que siempre había asegurado defender la democracia electoral. Él habla de que digamos que esto lo habla cuando llega después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llega, digamos, la Guerra Fría, pero que también lo discute para el día de hoy, cómo es
esta idea del pueblo es una forma luego de decir, digamos, es el pueblo. Entonces, si yo amordazo, mutilo o asesino, no es culpa mía. Es el pueblo que me eligió y hay que hacer eso para poder yo salir del problema en el que estamos. Entonces, para mí, digamos, el primer punto en Centroamérica para pensar el autoritarismo, lo que les decía, son ese contexto histórico que les decía chiquitito y luego el populismo. Y ahí entonces quiero llegar me dicen cuando ya termine, porque yo hablo mucho y entonces para escucharles también un poco en la discusión, que tiene que ver entonces con el autoritarismo. Hay muchas definiciones de autoritarismo, yo me voy a centrar en dos que me interesan particularmente. La primera que es que, digamos, bueno, por clarificar que en América Latina se ha utilizado mucho hoy, está siendo muy utilizado también para nombrar diferentes experiencias políticas, especialmente me quiero centrar en dos palabras, opresivas y represivas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autoritarismo, en términos generales, estamos hablando de esas dos características, la opresión y la represión en el ejercicio del poder político. Y eso es importante porque pareciera que, no sé, hoy pareciera que no importa. Cuando yo le pregunto a mis estudiantes de estudios generales si ellos se sienten políticos, su primera respuesta, me ha extrañado porque este año su primera respuesta ha sido que sí, pero generalmente su respuesta es no, profe, no somos políticos. Y tiene que ver con esta idea de que la política está relacionada solamente con el partido político. Si yo estoy dentro de un partido político, entonces soy político. Si yo estoy en un movimiento juvenil, feminista, entonces soy político. Pero incluso cuando dicen es que soy apolítico, yo digo, bueno, es que hay una posición política. Entonces, cuando se dice que estamos oprimiendo y reprimiendo el ejercicio político es muy grave, porque lo que estamos diciendo es que no podemos tener un criterio propio y asumir, digamos, un proyecto de sociedad que queremos, sea cual sea, y tomar acciones en función de ese proyecto. Entonces, el autoritarismo, mi primera idea muy general, es que lo que va a hacer es, digamos, someter a la población, a un grupo de gente, a un grupo de personas, las va a oprimir para que no puedan, digamos, decir sus pensamientos, para que no puedan pensar en un proyecto de sociedad diferente. Y si no las va a oprimir, va a generar represión. Y en el momento en que estamos perdiendo, y creo que hoy nos está costando mucho tomar posición porque nos da susto también, las redes sociales, por ejemplo, son súper violentas, ya la gente no quiere escribir en redes sociales. em, Incluso la sociedad se ha vuelto violenta, uno ya no puede hablar en un espacio, digamos que en una clase o así, porque, digamos, las reacciones son violentas. En ese momento en que perdemos la posibilidad de decir cuál es nuestra posición política, sea cual sea, y de pensarnos y de tener criterio propio y de discutir hacia dónde queremos, estamos empezando a generar un autoritarismo. Esa es la primera idea que yo quisiera traerles, ¿no? Estamos empezando a que una sociedad no piense, estamos empezando a generar muy sutilmente otra vez un terror en hacer acciones, ¿no? Ese es el primer, entonces, ese es el primer, digamos, para mí, definición de autoritarismo. Y eso tiene que ver con eso que yo les decía, el populismo va creando un mundo donde si no estás, digamos, conmigo, estás en contra. Y entonces, claro, te limita y te da miedo, yo, ustedes me dirán ahora en la parte de discusión, me pueden decir, empezar a decir qué pensamos. Y más si esas opiniones o esos pensamientos, esos criterios no necesariamente van, digamos, con lo que se espera que pensemos, ¿no? Yo me he centrado más en figuras más vinculadas hoy de derecha, pero bueno, tenemos también a Daniel Ortega que se autoproclama, yo no estoy segura que él sea de izquierda, pero bueno, se llama de izquierda, y también entonces es una imposición de una forma de pensamiento. Ese es el primer concepto de autoritarismo que yo quisiera expresarles. El segundo concepto, que ya es más formal, que tiene que ver con ya las formas específicas en que el poder es limitado, tiene que ver, o la democracia es limitada, tiene que ver ya con todas las formas opresivas en que se toma el acceso al poder político, que ya ustedes conocen, golpes de Estado, em, regímenes, digamos, formas de regímenes autoritarias legales. Entonces, esa es como la segunda sección. Y
Hay una tercera que me parece que todavía deja más claro, que es la que les tengo acá, que dice por Juan Liz, el autoritarismo es considerado un régimen político, un conjunto de reglas, como les decía, formales o informales, con los cuales se determina la elección de los gobernantes y el acceso al gobierno. Esta definición inicia una tradición en la política comparada por la cual el autoritarismo no se le dice como una forma de Estado, porque eso sería totalitarismo, ni como caracterización de la personalidad de un líder, porque eso sería populismo, sino como, como definido como un tipo de régimen político que lo que va a hacer, lo que dice ahí, es como a través de reglas que conocemos, centrarse en la elección de gobernantes, mm, lo que les decía, y generar que de alguna manera legalmente podamos, digamos, nos coloquemos en una sola mirada. No sé si me expliqué bien. Es decir, ¿podría haber democracia autoritarista? Sí, porque es la forma en el que a partir de reglas formales e informales vamos socavando el poder. Vamos a ver si me explico. Cuando toma el poder el Estado ya sería un totalitarismo, pero aún así podría ser que no haya totalitarismo y que exista un autoritarismo porque van generándose, eso que les decía, formas de control social que van haciendo que cada vez más, y que tampoco es nuevo, pero que se acentúan ahora, que cada vez más yo mm, tenga miedo, tenga terror de expresarme y cada vez se vaya formando una sola ideología y cada vez se vaya formando un control, digamos, del poder, ¿no? Ejecutivo, judicial y legislativo y del Estado en sí y de las instituciones, digamos, que nos equilibran la sociedad. Entonces, eso tendría que ver con, esas tres definiciones tendrían que ver con autoritarismo. La de las tres, la que más me interesa es la primera, porque pareciera que cuando uno le dicen que están socavando nuestro ejercicio del poder político, a veces no nos importa. La gente sea, por si yo no voto. No, es que eso no es. Es que estamos limitando la posibilidad de que como sociedad nos conversemos, nos hablemos, nos pensemos en hacia dónde queremos ir. Y eso yo creo que es una cuestión que no hemos tenido históricamente nunca. Yo casi he visto, no he visto, los movimientos sociales creo que son una experiencia importante, pero una sociedad que creo que, bueno, un poco tal vez los que ustedes no sé, porque son muy jóvenes, pero los compañeros del Centro de Agenda Joven y yo recordarán, fueron los comités patrióticos en la lucha en contra del TLC con Estados Unidos y República Dominicana. Que lo que se hacían los comités patrióticos eran, para que ustedes que no conocen, era en cada pueblito, en cada comunidad de Costa Rica, se intentó y se formaron en unas universidades espacios muy informales de diferentes personas que discutían cómo pensar la sociedad y cómo pensar Costa Rica, ¿no? Y o sea, empezó discutiéndose el Tratado de Libre Comercio, pero terminó siendo una discusión de cómo pensar la sociedad. Bueno, primero empezó discutiéndose eso, luego cómo pensar la comunidad en que vivíamos, luego cómo comenzar el país. Pero era una experiencia muy interesante porque era un ejercicio del poder político en pleno, ¿no? Uno discutía y creo que también los movimientos juveniles son un espacio que, digamos, que ha servido también para esto porque se discute, se piensa y se toman acciones, aunque sean muy pequeñas, que van haciendo una escalada en el proyecto social. Entonces, a mí me genera mucha preocupación que la gente no le preocupe que el autoritarismo nos quite la posibilidad del ejercicio del poder político, porque para mí es fundamental poder pensarnos como sociedad con libertad y poder pensar cuál es la sociedad que queremos. Entonces, eso es como la discusión. Y después ya, yo lo que les digo, ya vienen todas las acciones que generan que uno ya, digamos, legalmente, institucionalmente, digamos, sea controlado por una determinada ideología. Y aquí, bueno, ustedes, ahí les puse una caricatura de Pequis Molina es un caricaturista nicaragüense exiliado en Estados Unidos, sobre un poco las formas, ¿verdad?, en que esto se va dando, desde lo que yo les digo, desde elementos muy sutiles que van cercenando nuestra posibilidad de pensar, hasta ya asesinatos, persecuciones. Entonces, lo que dice ahí como definición muy clara es que el autoritarismo es un régimen político. Como un régimen político ya no alcanza para implementarse a los líderes del poder presidencial, los controles necesarios sobre el poder ejecutivo, la concentración del poder en actores no políticos clave como los empresarios, medios de comunicación o el poder judicial. Lo que trata de decir esta discusión es que
esta cuestión de que cada vez más vamos perdiendo el ejercicio de la lectura política, del pensamiento político, del control incluso político, lo que va haciendo es cada vez más complejizando la situación, porque no es solamente, hablé más de un líder, pero no es solamente eso, es cómo hacemos para pensar y entender, digamos, lo que dice ahí. Por ejemplo, ya ahora hay unas, no solo es el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, ahora hay una intervención determinante de actores no políticos como los empresarios, ¿no? Que colocan, por ejemplo, en campañas políticas grandes cantidades de financiamiento y que luego juegan con esos financiamientos, ¿no? Como los medios de comunicación, y que tampoco es nuevo. Lo que pasa es que quizás ahora es más fácil hay una manipulación de los medios de comunicación por un lado y por otro lado hay más bien una persecución de los medios de comunicación, ¿no? Y en ese interín quedamos nosotros, ¿no? Y cómo también pensamos en relación al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo. ¿Cuántos de nosotras y nosotros, digamos, entiende qué está pasando, por ejemplo, hoy en nuestros congresos? ¿Cuándo nos acercamos a entender qué leyes se están aprobando? ¿Qué implican esas leyes? ¿Qué implicaciones va a tener eso para nuestra vida cotidiana? Entonces, lo que dice es que el autoritarismo como concepto se nos está quedando un poquito corto para entender todas esas complejidades en las que viven las sociedades hoy día. Entonces, bueno, en síntesis, lo que yo quiero como manifestar es esta idea de que el autoritarismo no llega solo, llega históricamente por un montón de elementos del siglo XX, llega por una constitución de un populismo renovado, si se me permite decirlo así, y llega por una idea que cada vez más fuerte, que es, ¿qué importa que nos quiten, que nos cercenen el control político? De por sí yo no soy el ejercicio político, de por sí yo no soy político. Entonces hay una nueva oleada más de un conservadurismo que lo que va haciendo es diciéndonos qué pensar, qué ser, cómo ser, y que además ataca aquello que le parece que en esta idea de la moral, de lo bueno y lo malo, le parece que es inmoral o que no debe ser. Entonces hay toda una creación de elementos importantes. Y llego a este punto para darle la palabra, que tiene que ver con lo que se ha llamado por varios autores como autoritarismo legalizado, y que me parece que es lo que vivimos un poco hoy, ¿no? Que ustedes tienen algunas características muy rápidas. Bueno, lo primero, o sea, estos autoritarismos llegan, lo que ya mencioné varias veces, llegan democráticamente, llegan por el voto. Un voto que puede ser cuestionable o no, puede ser cuestionable, pero llegan por el voto. Tienen pirámides de poder. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, digamos, hay una estructura piramidal donde se supone que es el líder máximo, digamos, por eso les hablaba tanto del populismo, el equipo, digamos, de empresarios, de apoyo, financiamiento que los sostienen y que no es solamente las fuerzas militares, el ejército, y que no solamente, digamos, lo dejan en términos de ese poder, sino que esas pirámides se van consolidando en la forma en que van asumiendo el poder, incluso en muchos países el narcotráfico, ¿no? Entonces, es un poder, no sé si me logro explicar, es un poder mucho más complejo, porque ya no es el ejército, las fuerzas militares, que no quiero decir que no sea complejo, pero lo que quiero es que cada vez más se complejiza porque es un poder mucho más difuso, no sé si me logro explicar. O sea, al final nunca se sabe quién está detrás de esas figuras que digamos que son las que sustentan el poder político autoritario. No necesariamente se basan en la represión y la fuerza bruta, lo hacen. Eh, Vuelvo a poner otra vez a Bukele. Bukele al principio no lo hacía, conforme fue pasando el tiempo ya lo hace, pero no, digamos que no necesariamente al principio se basan en esa línea, sino es como en otra, en esa línea que yo les decía más populista, más de creación de un mundo, de soluciones de un líder que los viene a sacar de un líder diferente. Dice esta Firmina, se esfuerzan por practicar el gobierno astuto. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Cómo el gobierno supuestamente, digamos, va a sacar de la pobreza, pero además cómo hace para que la gente les crea, ¿no? Porque la gente les cree, la gente cree en ellos. Tiene que ver además con los gobernantes son los reyes del engaño y la seducción. Si ustedes lo ven, las figuras, puedo volver otra vez a las figuras son muy interesantes hoy, usan mucho la cultura popular. Por ejemplo, Milei fue empezando a tomarse importancia porque él tenía un lenguaje muy
digamos, vincula digamos, para irse lanzando. No es que fuera así, pero sí en campaña colocó un lenguaje popular muy dirigido a los jóvenes y además como una forma de verse ah, mucho más actual, mucho más contemporánea, mucho más popular que llama atención a la parte joven, ¿no? Se ganan la lealtad de una clase, vean que trabajadora, media, en condición de pobreza, pero al mismo tiempo tienen a las clases dominantes, en la mayoría de los casos, financiando sus campañas, entonces es por todo lado muy exitoso. Pero finalmente su objetivo tiene que ver con la docilidad y el conformismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros también hablamos y en la sociedad de que cada vez somos más conformistas, creo que hay que entender que no es que queramos ser conformistas, es que hay una serie de elementos que nos están haciendo cada vez más conformistas, ya sea porque tenemos mucho miedo de expresar nuestros pensamientos, nuestras posiciones, o ya sea porque el misma sociedad empieza a generar esa docilidad y ese conformismo, ¿no? Y empieza esta idea que ya está y que no voy a entrar aquí a detallar, pero que está por ahí ya, que es lo que se llama hoy día el capitalismo vigilante, ¿no? Que es ese capitalismo donde no hay necesidad que aquí haya un ejército cuidándome. Para eso tengo a mis vecinos, a mis vecinas, tengo a mis colegas, a mis amigos, para que me vigilen. No sé cómo han vivido ustedes la pandemia, pero era un poco como sucedía aquí en Costa Rica cuando empezó la pandemia, que yo recuerdo que la gente estaba muy asustada, incluida yo. Y recuerdo que la gente empezó como a excluir a las personas que estaban, que se enfermaban. Entonces recuerdo que la gente empezó a decir, en aquella casa, en la esquina, ya llegó el primer caso de COVID. Y la gente, digamos que hacía una idea, aunque nadie, digamos, en Costa Rica no tuvimos tanta, no salíamos, pero no teníamos ni restricciones tan fuertes. Eso empezaba como a crear una vigilancia, ¿no? Entonces la gente empezaba a ver si salían, si salían y contagiaban. Entonces, ese ejemplo que no es precisamente lo que quiero decir con capitalismo vigilante, es el ejemplo que les quiero poner para que se entienda ese capitalismo vigilante que es, no hay necesidad que alguien nos controle, nos controlamos a nosotros mismos. A través de redes hacemos dóciles a la gente, ¿no? Si usted quiere decir un punto de vista que a la gente no le parece, hay 600 comentarios tratándole mal y diciéndole muchas cosas muy violentas. Entonces va creando esta idea de, es muy peligroso este autoritarismo legalizado porque al principio es muy sutil y la gente le parece bien. Y tiene que ver con una cosa muy fuerte, que es el discurso es, vamos con la mano dura para las personas delincuentes. Y hay una cosa bien peligrosa con Bukele, que por ejemplo él está diciendo a la sociedad y al mundo entero es que podemos ir con mano dura, podemos vivir en una sociedad segura con mano dura y quitando todos los derechos humanos. O sea, podemos vivir sin derechos humanos mientras que haya mano dura y que por esa parte entonces no existan, ¿qué importa si existen derechos humanos, no? El problema es, y en algún momento, claro, estaban todo el tema de las maras, por ejemplo en El Salvador, pero el problema es entonces quién sería, en algún momento, quién va a ser el delincuente. En los que piensan diferente. Y si es así, el discurso ya caló. El discurso es mano dura a los delincuentes. Pero entonces la pregunta que surge es, ¿quién es el delincuente? ¿Quién va a ser el delincuente? Porque en este momento ya empezamos a ser quienes estamos cuestionando o pensando diferente, ¿no? Entonces es un poco esa situación, esto lo usa mucho Nicaragua, esto lo que está haciendo, bueno, ya Daniel Ortega está diciendo que ya no hay elecciones, pero hasta hace poco esta era la lógica, ¿no? El pueblo me elige y yo hago un autoritarismo legalizado. Esto es El Salvador, esto es Costa Rica, aunque todavía, digamos, tenemos algunos elementos, pero esto sigue siendo, ya empieza a ser Costa Rica. Guatemala en este momento está viviendo algunos elementos un poquito diferentes. Pero es eso, es ese autoritarismo legalizado que lo que hace es hacernos esta idea de, está bien, necesitábamos a alguien que viniera a ser mano dura, está bien, la democracia se va a ver golpeada, pero es que era necesario. Y claro, lo que yo les digo, es muy difícil que no cale este discurso cuando la gente vive también atemorizada por la delincuencia, por el narcotráfico, em, por las muertes, entonces cala muy bien, pero yo siempre me pregunto, bueno, cuando ya no haya, cuando cale muy bien y la cosa se ponga más difícil, de verdad, ¿quién va a ser el delincuente? O sea, cuando él diga que los delincuentes somos determinadas personas, entonces ya caló el discurso y ya eso está, digamos, colocado. Entonces, bueno, eso es como el contexto que yo quería darles de autoritarismo para pensarlo entonces ahora sí
Bueno, un poco nada más esta idea también que me parece muy interesante discutir rápidamente para irnos ya a la resistencia, a los movimientos juveniles, que es esta idea de, es muy interesante porque vivimos en un mundo en el que ya, lo que yo les decía, la mayoría de ellos al principio ni siquiera se querían nombrar como derecha e izquierda, ¿no? Esta es la papeleta de sí, la papeleta de esta vez, sí, si no estoy, sí, de esta vez en Costa Rica. Y que tiene que ver con esa idea de, bueno, pero entonces en este contexto también, ¿cómo pensarnos desde la izquierda y la derecha? ¿Es posible? Esa es una pregunta que yo no tengo resuelta. Seguirnos pensando desde la derecha y desde la izquierda. ¿Y quién sería la izquierda y la derecha, no? Porque las cosas están ya, eso también es muy peligroso, están muy diluidas, no sabemos quién es. Yo sigo pensando, o sea, Daniel Ortega se dice de izquierda. Nayib Bukele empezó con el partido del frente, ¿no? Que era izquierda. Entonces, ¿quién es izquierda? ¿Quién es derecha? ¿No? La derecha incluso hay un momento que critica, en el caso de Nayib Bukele, fuertemente. Entonces, esta idea también de que todo es tan difuso, por un lado es interesante porque nos permite dejar de pensarnos en un mundo tan binario, pero al mismo tiempo es muy peligroso porque entonces nunca sabemos qué es qué, ¿no? Entonces, rápidamente. No les voy a leer este texto porque quisiera pasar ya a la parte de la resistencia, pero tiene que ver con eso. Entonces, ¿cómo pensarnos hoy? Ahí la última parte que dice es como parte de esta dinámica, ¿verdad? La otra cara de la moneda ha sido la reinvención de las derechas frente a las agendas progresistas de la izquierda, con un enfoque novedoso que pone el énfasis en que las extremas derechas consideran su principal objetivo la revolución cultural, ¿no? Entonces, lo que dice el autor es esta idea de cómo pensarnos hoy, qué hacer para, para discutir, para crear una sociedad diferente, cuando la izquierda, por ejemplo, hoy no sabe cómo asumirse, cuando la derecha tampoco y cuando el extremismo derecha habla de la posibilidad de una revolución cultural y toma las ideas de una militancia alegre y diferente para hacer las suyas, ¿no? Eso es un poco la discusión. Fui rápido ahí porque quería entonces irme al elemento de la resistencia. Entonces, en ese contexto que les digo, quisiera entonces hacer una discusión sobre las posibilidades para irme a los movimientos juveniles, a los movimientos de juventud. Hay una autora que yo siempre discuto y traigo a mis clases, que es una socióloga argentina que hoy vive exiliada bueno, ya vive en México, que se llama Pilar Calvero. Y ella estuvo incluso en uno de los campos de tortura en Argentina y hoy ella discute una cosa que me parece a mí súper relevante. Y ella dice, el asunto es que ya no podemos seguir pensando la sociedad como la pensábamos en el siglo XX. Ya no podemos seguir diciendo que vamos a ser de un lado o del otro, porque no necesariamente, y ustedes jóvenes me dirán ahora, queremos ser de ese lado o del otro. Pero lo que sí podemos pensar es que hay una palabra que es muy importante, que tiene que ver con la palabra resistencia. Y esa palabra ella lo usa en tres formas. Ella dice, hay tres formas de hacer resistencia. La más consolidada y que no siempre todos los jóvenes quieren porque da miedo, es la confrontativa, ¿no? Nosotros tomamos una posición, lo que les decía, generamos un movimiento social, a veces una lucha social, depende, una acción colectiva, y confrontamos, ¿no? Y nos confrontamos directamente con el poder, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden ver, es una manifestación, un proyecto más consolidado y confrontamos. Pero ella dice, el asunto de esta confrontación, que es fundamental, no nace de la noche a la mañana. O sea, yo no les puedo decir a ustedes, vamos a ir hoy a hacer una manifestación y vamos a manifestarnos por eso, porque eso no nace así. Eso nace más bien a partir de lo que yo les decía, de un ejercicio político, de una cultura política que nos enseñe, y por eso me parece que estos espacios son fundamentales, a pensar y a pensarnos con libertad y a generar acciones muy concretas que nos permitan, ella los llaman dos líneas, acciones resistentes o fugas, que nos permita, dice ella, en ese poder tan intricado, tan complejo, ir por formas, a veces no podemos ir a la confrontación, entonces ir por formas laterales, subterráneas. Yo siempre le digo a mis estudiantes que es como cuando uno tiene una camisetita y tiene un huequito, entonces usted está en su casa, ahora en esta charla, uno está jugando con el huequito y le empieza el huequito tan grande, eso es como lo que ella habla, ¿no? Es esta idea de acciones muy concretas, chiquititas, que parecen cualquier tontería. Me pinto las uñas
del color de la bandera de Gaza. Y alguien dirá, "Pero, pues, ¿eso qué tiene? ¿Es que importa?" Bueno, es que ahí hay una acción política, ¿no? Entonces ella dice, esas ideas chiquititas que son en principio individuales, pero que luego se forman colectivamente, tienen que ver con estas formas subterráneas, laterales de oposición y que son fundamentales. Entonces yo cada día más creo que las posibilidades que tenemos hoy a veces no son de confrontación, ¿no? Porque ha muerto mucha gente, seres queridos, en esa confrontación. Llegará, tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí podemos hacer es pensar cada vez más, en principio individualmente, porque a veces no hay forma tampoco de pensarnos colectivamente, desgraciada por nuestras condiciones, desgraciadamente, pero luego colectivamente para ver qué acciones, y eso tiene que ver con el ejercicio político, qué acciones resistimos. Entonces, eso es lo que llaman ellas acciones resistentes. Son como esas acciones pequeñas que van haciendo esa idea de despedazar la camisetita, o sea, despedazar el poder, ¿no? Y, o más bien, algunas veces ella incluso dice esta cosa que me parece súper novedoso, que es, en algunos momentos uno no puede confrontar el poder ni puede generar una acción resistente, porque no tiene las condiciones, porque se siente sola y solo, porque no sabe cómo hacerlo. Y entonces viene una cosa que también ella lo coloca como resistencia, que se llaman las fugas, que es pensar, entender cómo está el poder y decir no puedo más. O sea, yo no puedo estar en esta situación y yo más bien, digamos, me voy de este espacio por un tiempo, me refugio en otras cuestiones, me fugo de la situación. Ella dice que eso también es importante, no se entienda olvidarse de, es tener conciencia, pero asumirse con el cariño y el respeto que tiene que tener como persona y decir, no, no puedo con esto, no puedo, digamos, confrontar el poder en este momento, me fugo un momento, eso es como yo les decía, perdónenme que ponga estos ejemplos con los estudiantes, pero siempre lo discutimos así para que se entienda mejor, es como cuando uno está en estas relaciones de amigos y amigas que son muy, que lastiman, que te lastiman y que vos en algún momento decís, bueno, yo no puedo seguir en esto, yo necesito irme un ratito, pensar las cosas, pensar qué está pasando, pensar si hay violencia y si puedo vuelvo y si no, no vuelvo. Es un poco esa idea de la fuga. Entonces ella habla de esas tres líneas que me parecen importantes que quisiera como conversar con ustedes, que es, no siempre podemos confrontar este poder. Hay muchos testimonios de muchas personas que han tenido que exiliarse de sus países políticamente. No siempre podemos hacer acciones resistentes, aunque las acciones resistentes son pues, acciones muy pequeñas que luego se vuelven colectivas. Y eso entonces tenemos que tomar en cuenta, y eso es parte también de una resistencia, fugarnos, ¿no? Irnos del espacio conscientemente para luego volver y pensar otras formas de relaciones humanas. Y entonces ella habla de que para poder pensarnos en una sociedad diferente tenemos que pensarnos siempre en relaciones colectivas pero generando otras formas de relaciones, ¿no? Y aquí voy a meter a otros dos autores que me parecen súper interesantes, que hablan de una cosa ahí que yo estoy experimentando hasta ahora porque estoy leyéndolo, que se llama militancia alegre, que es esta forma de resignificar cosas que parecieran que las teníamos como muy olvidadas, como pensar en la amistad, pero no la amistad como una cuestión, digamos, de relaciones en las que yo tengo que estar porque estoy obligado, sino de generar la amistad en términos más humanos. O sea, vamos a ver si me explico. Pensar, por ejemplo, la importancia de qué significa para mí un amigo y una amiga, qué significa para mí la solidaridad. Pareciera muy ingenuo, y pareciera que le estoy diciendo como vean, gente, ámense, en que pareciera esa discusión, pero no es esa discusión. La que está de fondo es, para poder pensar en sociedades que no sean autoritarias, tenemos que pensar en formas relacionales radicalmente diferentes y extraerse esas relaciones. Estos autores, Carla Berman y Nick Montgomery, lo que dicen es, la familia nuclear nos está haciendo olvidar realmente las relaciones, ¿no? Porque nosotros metemos en nuestra familia nuclear, nuestros papás, mamás, que son relaciones a veces muy obligadas, porque yo vivo ahí, porque nací ahí, y él dice, de repente debemos buscar relaciones que queramos, construir relaciones de cuidado, con responsabilidad de cuidado, que nos cuidemos y a partir de ahí es generar espacios seguros en donde podamos pensarnos de otra forma y que esas relaciones de amistad puedan crear colectivos que puedan pensar, esto no lo dicen ellos, yo lo uno con Pilar Calvero, formas de acción resistente, formas de acción que nos acompañen y colectivicen una forma de ver diferente. Quisiera ahora que conversemos un poco qué les parece esta idea, pero es eso. Entonces, ahora sí, voy terminando.
Y bueno, entonces, ¿qué pasa con las juventudes? Y ahí les pongo, ¿qué pasa entonces con las juventudes? Entonces ahí fue donde yo empecé en crisis porque yo dije, bueno, ¿qué pasa con las juventudes? Entonces de repente yo dije, no, aquí hay que traerse el movimiento de los jóvenes en el 2019 en Chile que se confrontaron y que hubo, digamos, unas manifestaciones con formas radicalmente diferentes de manifestarse, desde la música, que fue fundamental en esa manifestación. Las formas en que se utilizaba la resistencia, por ejemplo, habían jóvenes que decían, bueno, yo nunca me he enfrentado a una manifestación, a una marcha, entonces, ¿pero qué sé hacer? Bueno, sé bailar, entonces voy a ir a bailar a la marcha. Y bueno, tenían a este santo, el perrito Matapacos, y de repente dije, bueno, pero es que eso fue 2019. ¿Qué está pasando hoy, no? Porque hoy, por ejemplo, hay muchos jóvenes que los datos están, no se los traje para no hacer muy cansada la cuestión, pero que tiene que ver con, están volviendo a la derecha, por ejemplo, más radical en Alemania. Son los jóvenes, en algunos casos, los que están volviendo a decir que queremos mano, es que queremos mano dura. Entonces, digamos, estuve como buscando y lo que aparece es, y los compañeros los compañeros que me invitaron saben más que yo del movimiento Juventudes, pero básicamente ha sido muy difícil la vuelta a los movimientos, digamos, políticos juveniles a partir de la pandemia. Ha sido profundamente, o sea, los lazos se quebraron y ha sido profundamente difícil. Y creo que las manifestaciones que se han dado con más fuerza siguen siendo los jóvenes y siguen siendo las mujeres, ¿no? O sea, pero cada vez más las formas en que esas juventudes se están reestructurando son muy complejas, porque creo que también hay un cansancio de esa forma, y por eso es que es muy fácil captar estas formas con los líderes ahora, hay un cansancio de las formas en que hacemos política. Em, yo voy a contar una anécdota muy personal, pero bueno, es un poco para que me entiendan. Yo cuando estuve muy joven, em, yo militaba en un partido trotskista, ¿no? Y, y recuerdo que cuando íbamos a marchas estaba apareciendo el movimiento ambientalista y el movimiento ambientalista, bueno, los trotskistas además llevábamos una consigna, ¿no? Y llevamos banderas y aquello era muy estructurado, ¿no? Y los ambientalistas empezaron a llevar a la marcha tambores y bailaban. Y entonces de repente a mí me generó una crisis, ¿no? Porque yo decía, sí, qué lindo estas otras formas de manifestarse, que no fueran solo las que a mí me decía, digamos, el partido en aquel momento, ¿no? Y yo hoy, con el respeto que les tengo a ustedes, siento que es eso, que hay una idea de, o sea, cómo nos manifestamos. Y creo que hay también un adultocentrismo en qué les decimos a ustedes de cómo tienen que manifestarse y cuáles son las formas en que ustedes pueden manifestarse, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que es bien complejo. Yo de verdad al final entré como un poco en esta discusión conmigo misma de, ok, hay que pensar los movimientos hoy, hay que acompañar esos movimientos, pero definitivamente creo que las posibilidades de que existan cada vez más movimientos juveniles, de juventudes, políticos, tienen que ver con pensar ya no desde nosotros, digamos los más adultos, sino pensar, y no desde la academia tampoco, la academia puede acompañar, pero definitivamente son ustedes, pensar cómo quieren ustedes resistir y si quieren resistir primero, y cómo quieren resistir, y qué imposiciones ya deberían soltar porque no es posible que en esa resistencia les digamos cómo tienen que resistir, ¿no? Y encontrar esas conexiones, ahora sí, entre nosotras y ustedes más jóvenes, para pensarnos como colectivo, porque al final y al cabo, la sociedad es de todos y tenemos que empezar a pensarnos. Pero yo creo que una de las cosas que está pasando con más fuerza es eso. Yo creo que los movimientos de juventudes políticas son bien creativos, muy interesantes, pero creo que son a veces cercenados. Primero, por una política muy retrógrada, segundo, por una política muy corrupta, tercero, por una política muy adultocentrista que les dice cómo manifestarnos y que les dice en qué sentido tienen que manifestarse y en qué sentido no, cuándo sí, cuándo no, qué tiene que importarles y qué no tiene que importarles. Y eso para mí tiene que ver con una mirada que va a limitar siempre y que al final, aunque no estamos generando autoritarismo, lo estamos haciendo, porque estamos diciéndoles a ustedes cómo políticamente tienen que hacerlo. Entonces, como que en esa línea me quedo con la discusión. O sea, yo traía pensado traerles un caso y decirles
todo el tema de, bueno, vean acá, pero entonces vino esta reflexión que yo dije, no, porque entonces estoy diciendo lo que no quiero decir, que es, vean cómo se hace un movimiento, no. El movimiento del 2019, que para mí es interesantísimo porque son jóvenes, se hizo a la luz de las posibilidades de esos jóvenes, de lo que ellos tenían, de las herramientas políticas, musicales, de fotografía, de redes sociales. Y eso hace que yo creo que lo que yo quiero terminar con la discusión de hoy es esta cuestión de que las únicas posibilidades de que existan movimientos sociales hoy en general es primero discutiendo colectivamente, pero luego dejándonos un poco que en el caso de las juventudes sean ustedes los que digan cómo quieren manifestarse, cómo quieren resistir y qué quieren resistir y cómo quieren resistir, porque creo que ese es el asunto que está limitando, entre otros, entre todo el montón de cosas que yo les dije, las posibilidades de esos movimientos juveniles, ¿no? Esos movimientos de juventudes. Dejo aquí mi exposición para que más bien, si todos, porque me pasé demasiado, si puede, si podemos generar un espacio, me gustaría de conversación y de diálogo. Muchas gracias, Sonia.